Es estupendo hablar, yo pude ver algunas de las cositas finales de Jorge, pero bueno, conociendo este tema, indudablemente la salud es un sistema sociotécnico complejo y lo que no tiene de los sistemas sociotécnicos complejos todavía es el desarrollo de lo que parecen ser las circunstancias más determinantes una vez que se va desarrollando la tecnología, que somos nosotros, los seres humanos. Entonces, haciendo una pequeña introducción al tema de factores humanos, nosotros como personas actuantes, como seres humanos, somos capaces de hacer algo genial o no con una tarea de equipo tratando un paciente, o ocultar una realidad, como se trató de hacer en la isla Gili, en Estados Unidos. O fíjense esto, qué interesante, dos siniestros similares, el de la película Sully, donde milagrosamente no murió nadie, un tipo que aterriza un avión en el agua, y un avión muy parecido en Rusia, que el siniestro aeronáuticamente es similar, porque aterrizar un avión de ese peso en un campo, les diría que tendría que elegir si voy a un campo o voy al agua, ¿no? Para aterrizarlo. Y de este sujeto ruso no sabemos ni cómo se llama. Y del otro lado del mundo se hizo una película taquillera que lo llevó a Tom Hanks a su quinta catástrofe en su vida. Entonces, cuando hablamos de factores humanos, para no confundirnos, porque hoy mucha gente habla de factores humanos y lamentablemente nos está refiriendo a lo que Jorge habló antes o yo voy a tratar de explicar en estos 30 minutos, los factores humanos es un campo de estudio multidisciplinario que trata el desempeño humano, las limitaciones y el contexto en que actúa. Esto es fundamental para el modelo sistémico que recién hablaba Jorge. Y el objetivo importante, el verdadero objetivo de estas definiciones es mejorar la seguridad de las operaciones. Siempre digo que mucha gente se ha fijado en la aviación, de hecho en la aviación trabajamos en esto desde los 70, pero no es que la aviación tiene todo resuelto, tampoco. No creamos que solo están 50, 60 años más adelantados, por lo tanto han recorrido un camino bastante más productivo y extenso que lo que se ha empezado hace 20 en la medicina. Y esto fue evolucionando de acuerdo a cómo fue cambiando el concepto de error. Brevemente, ¿no? Vamos a considerar, si bien la aviación comenzó en el año 1901, la aviación de los aviones rápidos, los más complejos, comenzó en el año 50 con los motores a reacción y los vuelos transatlánticos. Y fíjense que durante los primeros 20 años, todos los siniestros se adjudicaban a la ruptura de los aviones. De hecho, esto era lo que ocurría, las ventanas eran más grandes o cuadradas, había que hacerlas ovaladas, los materiales no eran probados. Una vez pasados esos 20 años donde se fueron corrigiendo los diseños, empezaron a evaluarse que las cifras de siniestros no habían bajado. Y entonces se empezó a estudiar qué pasaba con los que iban arriba de los aviones. Y se empezó a tratar de corregir, y ahí es el inicio del factor humano, corregir estos siniestros tratando de corregir la conducta individual, lo cual inicialmente mejoró la situación, pero hoy, y ya desde los 90 hasta ahora, lo que se ha demostrado es que el problema muchas veces no es la conducta individual o el error individual, sino la concepción de que uno encuentra dentro de los sistemas que trabaja los errores, los patea y los camina, a veces los puede apartar, los demora y a veces los comete. Ya en el año 90 empezamos a hablar de los factores organizacionales, que tienen obviamente una concepción sistémica. No es exactamente lo mismo, pero uno está utilizando esa herramienta sistémica, es decir, el factor organizacional utiliza el concepto de error sistémico para poder explicar muchas de las cosas que ocurren cuando se trata de corregir un error individual por el método conductual y el error sigue repitiéndose. Es interesante, esta flechita violeta, observar cómo ya en los 90 aparece en Estados Unidos
una catarata de demandas por iatrogenia. Decía ahí un estudio de Cooper de esa época que 100.000 personas habían muerto en Estados Unidos por acciones médicas. Todo esto en realidad tenía un contexto económico, el contexto de los seguros médicos, las investigaciones, ¿no? Si hacemos un mapa de lo que son los factores humanos son una mezcla de muchas de las cosas que nosotros hemos estudiado. Yo digo, sin ningún contenido estricto y dirigido de las herramientas que vamos a ver enseguida, pero tienen un poco de medicina, de psicología, de ergonomía, de ciencias de la educación, de ciencias de la comunicación, pero tienen el concepto de que todo esto es en el marco en el cual el individuo se desempeña, el famoso contexto. Históricamente yo les decía que en los 70 empiezan los primeros trabajos que la NASA hace para la conducción de las misiones espaciales. En el 77 aparece un desastre aéreo, hay un video muy interesante en internet, que si quieren véanlo, en donde dos aviones de máxima performance, con las tripulaciones de máximo nivel, generan 600 muertos en un aeropuerto que usualmente no utilizaban, por cuestiones vinculadas solo a los factores humanos. Y entonces, y se tomó 20 años, la Organización de Aviación Civil Internacional saca o establece el manual de instrucción en factores humanos para la aviación, que se comienza a usar en la Argentina en el 98, al mismo tiempo, y hasta el día de hoy, nosotros tenemos como pilotos un recurren anual de factores humanos de acuerdo a las cosas que van sucediendo en ese último año. En el 2000 comienza la aplicación incipiente de estos modelos en la práctica de la medicina. Y utiliza una herramienta diseñada por Edward en el año 72, que después modificó Hawkins en 1975, que es el famoso modelo Shell. Digo famoso por Shell, porque nos acordamos de Shell por la petrolera, pero en realidad el modelo Shell tiene elementos que son como una comprensión básica de cómo es el desempeño, ¿no? En el centro de ese modelo está el ser humano, el liveware, y que se va a relacionar con los sistemas, las listas de chequeo, los protocolos, con el hardware, es decir, todos los aparatos que nosotros usamos. En la aviación, obviamente, es el avión. En el que controla tránsito aéreo son los sistemas de conexión por radar. El anestesista es su mesa de anestesia y el intensivista los aparatos que todos los días van saliendo hoy de moda, ¿no es cierto? Los distintos tipos de respiradores, sistemas de ventilación, etc. Y obviamente el medio, el ámbito físico donde esto se desempeña, que siempre tiene un entorno social y un entorno cultural. La primera modificación que hizo Hawkins fue agregarle la segunda L, que es la relación con los demás. Y esta relación con los demás tiene estrecha vinculación con las habilidades no técnicas y lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta charla. Tenerife fue lo que determinó uno de los cambios en la comunicación. Recién decía Jorge en su última imagen, en la vinculación de los sistemas complejos con los errores de comunicación y de liderazgo, y si nosotros tomamos como que la herramienta más importante del liderazgo es justamente una buena comunicación, Tenerife fue el punto de partida, la bisagra, en donde se cuestionó muchos de los modelos de comunicación vertical que se utilizaban hasta ese momento. En ese modelo, ¿se acuerdan de la tablita de cómo iba pasando la concepción del error y de los accidentes? Habíamos dicho en un momento que aparecieron los factores humanos. La primera herramienta de los factores humanos se denominó CRM, que sería Crew Resource Management o Captain, bueno, ahora lo vamos a ver, y que fundamentalmente lo que buscaba a través de la psicología era evitar los errores individuales, inicialmente del capitán. Este fue la primera generación de CRM, fíjense qué distinto a la concepción moderna en la cual hablamos de un equipo. Posteriormente, esto se extendió al cockpit,
seguramente si yo les pregunto, estuviéramos en una, no en una charla virtual, sino en una charla y les viera la cara y les preguntaría, bueno, ¿ustedes tienen idea de lo que es el cockpit? Y todos me dirían, sí, bueno, es donde está el capitán y el primer oficial. Bueno, pero ¿por qué se llama cockpit? Bueno, se llama cockpit porque era una riña, el lugar a donde se genera o se da la riña de gallos. Y fíjense a qué hace referencia, obviamente, a la relación que había muchas veces entre quienes volaban allí. Hoy ya esa palabra se ha dejado de usar, se habla de cabina de mando, pero inmediatamente se dieron cuenta de que no bastaba con generar una mejor relación operacional dentro de la cabina de mando, sino que se extendió al resto de la tripulación que va en el avión. A ver, esto sería los que estamos de guardia un día en la terapia o el equipo quirúrgico dentro de una sala de operaciones. Posteriormente se avanzó al concepto de que no bastaba con eso, porque el contexto de la compañía o de la organización influía sobre ellos, entonces se trabaja con el modelo de company, que es la cuarta generación, y la última, la completa, en realidad no se ha dado todavía en ningún lugar del mundo, si bien publican un montón de papers sobre esto y trabajos, pero lo cierto es que ese modelo de CRM completo debería incluir no solamente todos los operadores del mismo sistema o subsistema, sino también quienes dictan las leyes de la operación de esos subsistemas. Ejemplo, Secretaría de Salud, cada uno de los hospitales, cada una de las clínicas en el ámbito privado. Bueno, estamos lejísimos de que eso ocurra aquí, pero también en muchos lugares del mundo. Es interesante la última etapa, siempre con el objetivo de mejorar la seguridad, que fue la de los dos modelos que hoy se utilizan nuevamente. Actualmente nosotros estamos trabajando con esto en la aviación comercial en el mundo y las industrias del petróleo, de los medicamentos y de la energía atómica y de la medicina también, en los modelos que estamos asesorando, trabajamos con lo que se llama TEM y con lo que se llama SMS. El TEM es un estudio de amenazas, errores, que cuando no se resuelve generan estados indeseados. Esto sería algo así como identificar aquellas cosas externas que pueden ser una amenaza, tratar de identificar errores recurrentes en el personal y finalmente, cuando esto no se resuelve, que es lo más difícil de solucionar después, cuando esto se instala como un estado indeseado, latente dentro del sistema y que algún día va a emerger produciendo mayor o menor daño. Los errores y los estados indeseados y las amenazas latentes más difíciles de erradicar son aquellas que producen menor daño, porque las que producen mayor daño son mucho más evidentes. Finalmente, el SMS, que como yo les decía, va de la mano de la fase organizacional de todos estos componentes y que es una de las, uno de los desafíos más grandes que aquellos que hablamos de estos temas ponemos siempre sobre el tapete. Si uno analiza cómo son los cursos de administración hospitalaria de hace 30 años y de ahora, son muy parecidos. Y muchas de estas cosas solo se enuncian en los títulos o son dados por gente que habla de comunicación y por ahí termina una relación por WhatsApp, o una relación comercial dando un portazo por WhatsApp. Con esto quiero decir que obviamente fracasa en la transmisión de su conocimiento. Las herramientas de los factores humanos evolucionan hasta habilidad en lo que se denominan habilidades no técnicas, mal llamadas fuera de la aviación como habilidades blandas. ¿Por qué no son habilidades blandas? ¿O por qué son? Bueno, se llama blandas porque es no técnico. No tiene que ver con el conocimiento que tenemos de los pacientes, de los sistemas ni de los protocolos. Pero en realidad son durísimas porque están en el 80% de los siniestros. Estas habilidades no técnicas son el alerta situacional y la toma de decisiones, la comunicación, de lo cual lo referencial de todo lo histórico de comunicación es la asertividad y la empatía, la cooperación e integración en el trabajo en equipo, la facilitación, la coordinación y el liderazgo,
y el reconocimiento y manejo de las limitaciones humanas. Para ir cerrando esta primera parte y ya meternos dentro del COVID, me gustaría transmitirles que el último reporte de seguridad, que es trianual, de la Asociación Internacional de Empresas de Transporte Aéreo, manifiesta, en realidad fue fines del año pasado, que los siniestros catastróficos se mantenían bajos, sigue siendo la aviación el sistema de transporte más seguro en el mundo, pero que en el 80% de esos siniestros, aún los que no son catastróficos, las habilidades no técnicas participaban de manera fehaciente. Hay muchos estudios, como mencionaba recién Jorge, sobre muerte prevenible, error médico. Bueno, este estudio yo se los recomiendo, es un estudio de Panagiotti que se publicó en el British Medical Journal el año pasado, sobre la prevalencia y naturaleza del daño prevenible del paciente. Y fíjense que él dice, como una conclusión, ¿no?, que el 6% de los pacientes que se atienden tiene una muestra de 350.000 pacientes. El 6% de los pacientes sufrirá daños prevenibles, en su mayoría por errores en los procesos no técnicos. Es decir, la comunicación, el alerta, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y, por supuesto, el manejo de las limitaciones humanas, generalmente son las más involucradas en estas cuestiones. Con esto no queremos decir que no tiene importancia conocer el tema del que uno está trabajando, o no saber cuál es la última de las actualizaciones del protocolo de ventilación asistida. Lo que estamos manifestando que al margen de eso después hay que hacerlo, y hay que hacerlo en equipo, y hay que hacerlo de manera eficiente, y que muchas de las cosas que impiden eso, mucho más en una crisis, como vamos a ver enseguida, son las habilidades no técnicas. A mí me gustaría, antes de entrar en el tema final, hacer algunas menciones, porque ya en el año 24, un cirujano que publicó en esa época, con la dificultad que eso significaba, Wayne Babcock, decía que un buen funcionamiento de equipo en el quirófano era mejor, era bueno para el paciente. Bueno, aquí está el trabajo de Cooper, donde empieza Cooper ya en el 78 a hablar de que los factores humanos podían influir en la seguridad, y este libro de James Reason, él en el año 1980 publica un libro, Human Error, Error Humano, que está en español, y usa un caso quirúrgico. Por eso es que cuando se hace aquel cuadro que publicamos con Eduardo Lafitte sobre el paralelismo entre la salud y la aviación, en realidad, ya en el 80, él publica un caso de un paciente que era pariente de él, que lo que hace es mencionar un error médico basado en un pase de guardia mal hecho, es decir, un problema de comunicación. Bien, él mismo, James Reason, 30 años después, dice que ese concepto de error individual había muerto como tal para dar lugar a lo que mencionaba recién Jorge y que estamos viendo ahora también, que es el error sistémico. En el 2012, y esta es como única mención, no es lo único que se hizo, pero es una mención importante porque tiene un montón de herramientas de factores humanos y de habilidades no técnicas, la Asociación de Anestesia americana, la Universidad escocesa, en la Universidad de Aberdeen, publica el ANTS, que es un modelo interesante que está a disposición para consulta. Vamos a hablar estos últimos minutos de la crisis de COVID. Obviamente la crisis de COVID es una catástrofe y es un acontecimiento que fue capaz de detener al mundo. Observo con mucha preocupación cuando la gente que no tiene percepción del riesgo, como por ahí tenemos nosotros, que estamos vinculados con la atención de pacientes, degrada la cuestión que estamos mencionando. Esta crisis COVID es evidentemente un incidente crítico. Este incidente crítico, crisis, son eventos graves que generan básicamente una angustia significativa
y que pueden complicar las cosas que usualmente utilizamos para afrontar. Esto es muy viejo, lo dijo Kaplan en el 64, pero sigue siendo vigente hoy. Lo percibimos como decisivo y siempre causa una reacción emocional que es capaz de comprometer el desempeño. Este otro trabajo, se los recomiendo también, es un trabajo de Joaquín Mirá y colaboradores, en el cual lo que muestra es qué pasó con el personal de salud que atendió en China, Italia y España. Es un trabajo publicado recientemente, ahí dice 2019, pero hay un error. Esto se publicó en el mes de mayo del 2020, y él menciona en esa lista de cosas que fue haciendo en esa encuesta multihospitalaria, algunas de las sensaciones que el personal, fundamentalmente de emergencias y terapia intensiva, iba mencionando, iba aportando del proceso de atención que tuvieron que afrontar. La impotencia e irritabilidad al observar comportamientos imprudentes en pacientes, en acompañantes y en otros colegas. Este tema, la muerte en aislamiento y la soledad de los pacientes, es un tema referencial. El miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a la familia, el verse desbordado. Hoy todos los días escuchamos porcentajes con una variación increíble, ¿no es cierto? Y una interpretación increíble de la realidad, y después está la realidad. La incertidumbre e incomodidad frente a procedimientos inusuales, a veces poco practicados o nunca practicados, el triaje, el tener que liderar, el tener que realizar comunicaciones que no estamos haciendo habitualmente, recibir instrucciones contradictorias, cambiantes, recibir instrucciones contradictorias, cambia el caso, entonces si era 48 horas, ahora ya no es caso testigo, entonces no se testea, y si no, ahora no usamos 2 camisolines ni 2 pares de guantes, porque en realidad bien. La escasez de material, los test y lo que significa cada una de estas cosas, la baja de colegas, algunas veces vergonzosas. Cuando digo esto, me refiero a la baja de colegas que muere o que se enferma, y a la baja de colegas que argumentan algún tipo de enfermedad que nunca jamás antes conocimos para no cumplir sus tareas en el momento que lo tienen que cumplir. La prolongación de la jornada laboral, la disolución de equipos armados por enfermedad o por redistribución, con un rearmado con gente que uno no conoce. Fíjense que estamos todo el tiempo hablando de cuestiones vinculadas con los factores humanos. La actuación de residentes y concurrentes sin apoyo ni supervisión. Si bien esto es un clásico en la medicina argentina, y permanentemente nosotros que participamos en programación de cursos decimos que considerar un residente en formación es una parte del día, porque después el resto del tiempo ocupa muchas veces el lugar de otro profesional que debería estar al menos supervisando o apoyándolo en lo que está haciendo. El aumento del riesgo en pacientes no COVID, esto de que todo el tiempo por ahí nos llaman por teléfono diciendo, mire, me pasa esto, ¿le parece que vaya al hospital? Y le parece que vaya con la idea de no contagiarse. Afrontar la infodemia y la desacreditación de la propia tarea. El 80-70% de lo que se habla sin fundamento científico, y hoy el porcentaje de epidemiólogos y de infectólogos en los medios, tanto escritos como visuales, es como cuando en un mundial aparecen a hablar los mismos tipos de cómo patea un penal Beckham o Messi. Enfrentar el rechazo social en los domicilios, esto por suerte fue frenándose en el mundo. Convivir con la fatiga y el efecto sorpresa, somos muy duros nosotros los médicos para trabajar con el tema fatiga. Actuar en instalaciones modificadas o nuevas, o no saber cuándo va a terminar esta situación, que creo que obviamente también nos está pasando de manera permanente. Si a alguien le dijeron alguna vez que esto es una sala de febriles, bueno, evidentemente trabajar en esto va a tener y va a requerir
instrucción previa, un recorrido previo y una evaluación de cómo va pasando. Mitchell decía, cuando trabajábamos nosotros con esto, cuando pasaba esto que decía de los redondos de ricota, que decía Diego, Mitchell decía que cuando hay una crisis importante, hay una cierta cantidad de gente que sigue actuando como si nada pasara. Y después, sí, obviamente, se desorganiza y una parte de esa gente se recupera, otra parte de esa gente mejora, que es el famoso concepto de la resiliencia, y otra parte de esa gente queda atrapada en ese problema al cual tuvo que enfrentar. Es importante para eso presentarles brevemente este modelo, que es un modelo muy viejo, del año 69, pero con una vigencia fundamental, que es el modelo de Kubler-Ross sobre el duelo, sobre las pérdidas, pero que es lo que a veces vamos a observar inicialmente en algunos de nuestros compañeros que puede sufrir un trastorno vinculado con la atención. Obviamente negamos, nos enojamos, después tendemos a negociar, esto en realidad no nos está pasando esto, está pasando otra cosa, y después de sentirnos realmente mal, tenemos la posibilidad de salir adelante y recuperar. Importante para estas cosas presentar las herramientas que de ese mismo trabajo surgen como herramientas de factores humanos. Generar comunicados diarios con información actualizada. ¿Por qué? Porque esto nos da sensación de control y nos da la verdadera situación que estamos enfrentando. Los profesionales como protagonistas de estas acciones, ser transparentes a la hora de comunicar, tener claridad en los mensajes de las instrucciones, ojo en las prácticas, que muchas veces se disocia de las actualizaciones, combatir las noticias falsas. Esto de ser empático, de ponerse en el lugar del otro, siempre es bueno. El problema de esto es que la empatía cognitiva, que es la racional, es la que realmente nosotros debemos tratar de fomentar, porque la empatía emocional, cuando estamos disociando, va a ser muy difícil de que nosotros podamos convencer a alguien que sentimos lo mismo que él cuando no estamos viviendo justamente el drama que esa persona está viviendo. Entrenar y poner en práctica la asertividad, prepararse para las tomas de decisiones en situaciones de crisis y comprender cuáles son el funcionamiento de cada uno de los casos. Los briefings, ¿no? Briefing al iniciar el turno, a veces después del turno, es muy importante esa reunión previa para ponernos de acuerdo y está bueno rotar el liderazgo, desactivar cuando hay un caso grave la descarga emocional, esto se trata de hacer un diffusing. ¿Qué esperamos realmente? Muchas veces nos sorprendemos de los mandos intermedios en una crisis y bueno, ¿qué esperamos realmente de esos mandos intermedios, ¿no? Previamente, para prepararnos a qué es lo que vamos a enfrentar. Defender los espacios de descanso e incrementarlos de acuerdo a la evolución de la situación y sostener activamente al equipo que nos toque actuar. Los briefings son fundamentales y a veces es necesario los debriefings. No siempre, en el caso de estas prácticas, dado que muchas veces el cansancio nos lleva a que estos debriefings sean innecesarios. El diffusing es una actividad que nosotros realizamos muchas veces estando en el SAME y que tiene que ver con situaciones más graves y deterioros emocionales fuertes en algún compañero del equipo de trabajo. Es importante también tener claro que en las situaciones críticas es más difícil seguir la secuencia y los pasos de los procedimientos, y que a veces la participación genera cosas como esta, una participación no integrada. Esto es una práctica, obviamente, de un sujeto que en una CLS está ventilando y masajeando teniendo dos asistentes para que lo ayuden. Por eso siempre el rendimiento esperable de un equipo también depende del entrenamiento en habilidades no técnicas para un equipo. Ponerse los guantes o vestir al otro puede ser una cosa muy simple, pero requiere, obviamente, tener la conciencia y la claridad de la dependencia del otro y de la seguridad que uno le da al otro. En aviación esto es lo de armar el paracaídas del otro. Armar el paracaídas del otro. Hace muy poquito, en un lugar a donde nosotros damos instrucción,
la medición de la fiebre le daba todo 33,2. Y yo le decía, esto, cuando me tomaron a mí, le digo, no puede ser, date cuenta que están dando mal. Bueno, es lo que me dijeron. Y tenía una lista de 10 personas, 33,5, 33,2, en un procedimiento tan sencillo como este. Cuando nosotros planteamos el triaje, si bien muchas veces hemos hecho triaje, cuando planteamos el triaje requiere alerta situacional, toma de decisión, adaptabilidad a los cambios, disociación cognitiva, fortaleza emocional. Es muy difícil actuar adecuadamente usando algo que no entendemos ni compartimos, aunque lo percibamos necesario. Y ojo, porque los descansos, a los cuales nosotros no estamos muy acostumbrados, son fundamentales en una situación crítica, porque esa situación crítica nos exprime muchísimo más que una realidad habitual. Este es el esquema de los modelos mentales donde se ve cómo las decisiones se afectan fundamentalmente por estas dos cosas. Estamos terminando. Solo quiero mencionarles que hemos trabajado mucho en factores humanos estando en el SAME. Nosotros trabajamos ahí con incidentes críticos individuales y tuvimos 383 intervenciones con nuestro personal. Trabajábamos con situaciones de violencia sobre todo y de violencia sobre el personal de emergencias. Y ya en la otra pandemia, los simulacros que hacíamos y los modelos de simulación, incluso uno de ellos lo diseñamos para la Organización Mundial de la Salud, incluía la práctica de todos estos modelos que estamos mencionando, que son comunicación, liderazgo, cada una de estas cosas se practicaba. En síntesis, es una crisis que fue capaz de detener al mundo en la pandemia. Y todos estos elementos de factores humanos como la alerta, la comunicación, la toma de decisión y el trabajo en equipo son los procesos más afectados e involucrados. Las herramientas, los briefings, las plantillas de comunicación, los modelos de contención y las tareas críticas se pueden entrenar. Es posible entrenarlos y la simulación es una excelente herramienta para eso. Por eso estamos convencidos que los factores humanos deben ser integrados a los planes de formación en general y también en la instrucción con simuladores. Pero ahí hay que poner también a los mandos altos y medios para que no desaparezcan tan rápido de la visualización en las acciones efectivas. Es muy difícil modificar las costumbres, pero las culturas también. La medicina no puede copiar los modelos de la aviación como si fuera un copio-pegue, porque las culturas son muy diferentes. Para terminar, este trabajo que les mencionaba de la realidad española de la pandemia, menciona que en China, España e Italia, el 10% del personal de salud que intervino murió de COVID y el 15% se está tratando por estrés postraumático. Los factores humanos sin duda son la base de la concientización y sostén efectivo de los pares. Nunca va a dar igual cómo hacemos las cosas, nunca va a dar igual aunque la percepción de los demás no sea la que esperamos. Y decía San Francisco de Asís en el año 1226, primero en estas situaciones tratemos de hacer lo necesario, después lo posible, y así tal vez lograremos lo imposible. Les agradezco, disculpen las dificultades de conexión y bueno, estoy aquí para contestar lo que sea necesario. Gracias.